Tengan todos ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta ceremonia de ofrenda floral en conmemoración a los 182 años del fallecimiento del general Francisco de Paula Santander. Saludamos de manera especial y agradecemos a todos los invitados y personas que nos acompañan en esta mañana, en esta ceremonia de ofrenda floral, a los miembros del Consejo Superior Universitario, a la doctora Marcela Angulo, jefe del gabinete de la Gobernación de Norte de Santander y delegada del gobernador para esta ceremonia. También al doctor José Asunción Suárez Niño, secretario académico de la Casa Santanderista de Colombia, al doctor Carlos Julio Socha, alcalde del municipio de Villa del Rosario, al doctor Manuel Orlando Pradilla García, alcalde del municipio de El Zulia, al doctor José Miguel Bonilla, alcalde municipal de Los Patios, al doctor Luis Fernando Niño, director de la Academia de Historia de Norte de Santander. También saludamos a la Gran Logia Universal, Obreros del Silencio, al señor rector Héctor Miguel Parra López, a la secretaria general, al jefe de la Oficina de Planeación, al jefe de Oficina de Relaciones Internacionales, a los vicerrectores, a las señoras decanas, a los directores de departamento, a los directores de programa, a los jefes de división, estudiantes y demás miembros de nuestra comunidad universitaria Francisco de Paula Santander. Para iniciar con este acto simbólico al general Francisco de Paula Santander, queremos hacer memoria de su vida y obra en esta tierra. Más allá de su destacada historia como militar de la Guerra de Independencia, la importancia histórica de Santander reside en su obra como estadista. Primero como vicepresidente de Cundinamarca, como se denominó a la Nueva Granada durante el periodo hoy conocido como la Gran Colombia, y luego de toda la República, luego de ser aprobada la Constitución de Cúcuta. Caracterizado por su civilismo, pronto entró en conflicto con los militares que acompañaban a Bolívar y luego fue acusado de participar en la conspiración septembrina de 1828 que atentó contra el Libertador. Perdonado por este, salió al exilio en Europa hasta 1832, cuando regresó a ocupar la presidencia, primero de manera interina y luego por la elección desde 1833 hasta 1837. A Santander se le atribuye la creación del orden legal necesario para hacer viable a la República. Por eso su pensamiento quedó recogido en la frase: colombianos, las armas os han dado la independencia y las leyes os darán la libertad. Y su pensamiento civilista quedó consignado en la frase siguiente: la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Santander construyó el primer sistema de educación pública que existió en Colombia al impulsar la creación de escuelas, colegios y universidades en los que se impartía una educación laica orientada por una filosofía liberal. Murió en Bogotá el 6 de mayo de 1840. Tendremos ahora el saludo por parte del señor rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, el doctor Héctor Miguel Parra López. Muy buenos días a todos. Saludo especial a la doctora Marcela Angulo, delegada del señor gobernador y presidenta del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, señores miembros del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, doctor José Asunción Suárez Niño, secretario académico de la Casa Santanderista de Colombia, señores alcaldes de los municipios de la área metropolitana de Cúcuta, señores jefes de la Oficina de Prevención, jefes de la Oficina de Relaciones Internacionales, señores vicerrectores, señoras decanas, directores de departamento, directores de programa, jefes de división, jóvenes estudiantes. Hoy nos convocan varias razones de orden histórico y también de orden académico que constituyen la base sobre la cual se ha construido durante 60 años la identidad institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander. Un primer aspecto se relaciona con la conmemoración del fallecimiento del general Francisco de Paula Santander, acaecido
el 6 de mayo de 1840, es decir, hace 182 años. Un segundo motivo que nos reúne es la importancia del pensamiento de Santander, no solo como estadista y hombre de las leyes, sino como un gran promotor de la educación pública de nuestro país. Sea el preciso momento de expresar un cordial saludo a la Gran Logia Masónica Universal Obreros del Silencio, cuya presencia en el día de hoy honra la Universidad Francisco de Paula Santander. En este ámbito, con un reconocimiento a su legado, nace la Universidad Francisco de Paula Santander el día 5 de julio de 1962, que obtuvo su carácter oficial departamental en 1968 y finalmente se oficializa en 1970. Según la reseña histórica, su objetivo es elevar el nivel cultural de la juventud norte-santanderiana, solucionar el problema de numerosos bachilleres de la localidad que por diversas causas, sobre todo económicas, no pueden seguir su estudio en otras ciudades del país y estrechar vínculos con la solidaridad. A puertas de cumplir 60 años, una de las mayores aspiraciones institucionales de la universidad es el de alcanzar el reconocimiento nacional por parte del CNA, tal como reza nuestra visión. En el año 2025 seremos una universidad acreditada de alta calidad, reconocida por la excelencia y eficiencia en el ejercicio de las funciones misionales con el bloque local, situando el valor de las potencialidades de la comunidad universitaria y participando en los cambios del entorno mediante la transformación del conocimiento y la innovación, aportando al desarrollo sostenible de la sociedad. El número de estudiantes y el progreso de los programas académicos ofrecidos por la UFPS a la región ha aumentado significativamente y en la actualidad tiene una oferta académica respaldada en los procesos de calidad conseguido mediante el trabajo constante de toda la comunidad en áreas concernientes a la ingeniería, la salud, ciencias básicas, ciencias empresariales, ciencias agrarias, ciencias del medio ambiente, educación, artes y humanidades. Su pensamiento y aporte a la educación pública en Colombia constituye el nicho sobre el cual hemos construido nuestra identidad a través de la formación de 64.997 egresados, 43 programas académicos de pregrado y posgrado y un total de 18.300 estudiantes matriculados a la fecha de hoy. Un legado santanderiano que puede reconocerse en nuestro proyecto educativo institucional y en el compromiso con el desarrollo de nuestro departamento norte de Santander. Del total de estudiantes matriculados, el 93.1% son nacidos en nuestro departamento, el 90% de los estudiantes que ingresan a la universidad provienen de los colegios oficiales, de los cuales el 98% son de estratos 1, 2 y el 98.3% de estratos 1, 2 y 3. Estas cifras muestran la orientación social de nuestra alma mater de cara a los desafíos locales y globales. Somos una universidad de carácter oficial que bajo la égida de Francisco de Paula Santander aportamos desarrollo en la región desde la visión de lo público que construyó nuestro prócer local. Universidad comprometida con la construcción de una cultura de paz fundada en la formación ciudadana, la educación y el respeto a las leyes y a la institucionalidad. Una institución de educación superior inspirada en el pensamiento libre y pensador de nuestro prócer Francisco de Paula Santander. Muchas gracias. Agradecemos al señor rector Héctor Miguel Parra López, rector de la Universidad Francisco de Paula Santander. A continuación tendremos la entrada de la ofrenda floral por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander. Yo no.
Invitamos ahora a los miembros de la Universidad Francisco de Paula Santander, a la doctora Marcela Angulo, señor vicerrector, y al doctor José Asunción a pasar a sus respectivos puestos. Tendremos a continuación ahora la presentación de ofrenda floral al cargo del muy respetado y gran maestro Alivio Alfonso Vergel García, de la Gran Logia Universal Obreros del Silencio. Agradecemos a la Gran Logia Universal Obreros del Silencio por su compañía en esta mañana con nosotros. A continuación tendremos ahora un acto cultural a cargo del grupo de danzas de la UFPS. Para el grupo de danzas y para Juan Becerra, de verdad que es emocionante estar aquí hoy en este momento. Vengo con un grupo de jóvenes de una generación, pero también muy comprometidos con lo que tiene que ver con la Universidad y con Francisco de Paula Santander. Y por eso vamos a interpretar La Vencedora la contradanza La Vencedora, una pieza del gusto de nuestro general Francisco de Paula Santander. Pero hay un marco inicial que dice que esta pieza sonó triunfante al iniciar, después de la batalla de Boyacá, en la ciudad de Bogotá. Y van a sonar también un número que se titula Un Balasco. La música fue tomada del Patronato de Artes y Ciencias de Colombia y la música del Libertador. Entonces, cuando quiera le puede hacer por allá.
Primero en el fragor de la batalla, ahora en la dulzura de la danza. Dama del violín, por favor interprete la vencedora en honor a mi general Francisco de Paula Santander, prócer de nuestra universidad que hoy está cumpliendo 60 años. Agradecemos a estos jóvenes pertenecientes al grupo de danzas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para culminar esta ceremonia de ofrenda floral, les invitamos a todos a ponernos en pie para entonar las notas del himno de la Universidad Francisco de Paula Santander. Muy buenos días a todos. Me place mucho
estar hoy aquí con ustedes. Les expreso mi sentimiento de solidaridad y afecto por la reciente desaparición de uno de sus compañeros de lucha en esta benemérita institución como lo es la Universidad Francisco de Paula Santander. Un saludo muy especial al señor rector Héctor Miguel Parra López, al vicerrector académico doctor Jesús Urbina, a mi amigo quien me ha contactado en estos días, Jesús Villamizar, a los hermanos de la Logia Universal Obreros del Silencio, a los queridos profesores y alumnos que hoy nos acompañan, a mis buenos amigos, compañeros de academia, como lo son Olge García y Luis Fernando Niño. Bienvenidos, les agradezco mucho su presencia. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque una de las cosas que siempre me ha sucedido cuando yo vengo a Cúcuta es revivir el pasado del hombre más importante que tuvo la Nueva Granada en el siglo XIX y en los años posteriores. La obra de Francisco de Paula Santander es una obra que no se ha conocido en su totalidad. Es una obra que anda dispersa. Yo les comentaba hace un momento al vicerrector y al rector, creo también, que el legado de Francisco de Paula Santander no se ha estudiado. Recientemente estuve en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde me invitaron a hablar precisamente de los libertadores suramericanos, y yo hablé sobre Santander y encontré una buena cantidad de documentos inéditos de las cartas de Santander cuando estaba en el exilio, dirigidas a Jefferson, a Madison, a Washington, en donde hablaba precisamente de la libertad y de la importancia que tiene la Constitución en los pueblos. Hay una carta que está inédita, que por fortuna la tengo en mi poder, y son las bases que sirvieron como la Constitución de Chile. Le escribió a O'Higgins sobre eso en 1822, y esa sirvió como base también, y otra copia que hicieron para Pueyrredón en la Argentina. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, como dicen por ahí. Yo regreso a esta tierra ancestral, cuna del general Francisco de Paula Santander, quien descendía por línea directa de varón de un alto funcionario de la corona española que se estableció en el nuevo reino de Granada a comienzos del siglo XVII. Había llegado por nombramiento que le hiciera el rey Felipe III como gobernador de Santa Marta. Era el capitán Francisco Martínez de Ribamontán Santander, caballero de la Orden de Santiago, fundada en 1160, reinando Fernando II, para defender con armas a los peregrinos que acudieron al sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Francisco Martínez de Ribamontán Santander contrae nupcias con Ana de Rojas, de la parentela del Libertador, y de ambos viene trazabilidad genealógica que más tarde enlaza con los Fortul, Sánchez Osorio, Ramírez de Arellano, Concha, Gutiérrez de Caviedes, Caballero, Niño, Rangel de Cuellar, Colmenares, Altuve y Bedoya, y otros tantos de las regiones de Villa del Rosario, Maracaibo, comarcas fronterizas y hermanas. Tema predominante en la mente del general Francisco de Paula Santander desde los primeros años de la infancia en Villa del Rosario de Cúcuta fue la educación. En la biblioteca de la Casa Solariega, bajo batuta de doña Bárbara Josefa Chávez, aprendió rápidamente primeras letras. Los curas,
Manuel de Lara, Juan Telles y Manuel de Nava, amigos cercanos de la familia, complementaron hasta sus 13 años la primera instrucción y el dominio absoluto del latín. Un libro, Silva Selectorum Operum, Bosque de Obras Selectas, de Marco Tulio Cicerón, fue clave para aprendizaje del latín en el joven Francisco de Paula Santander. Motivación para que su progenitor Juan Agustín encargase a su cuñado, el presbítero Mauricio de Omaña y Rodríguez, en 1805, presentarlo en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde había vestido beca 2 hermanos mayores, Antonio María Nepomuceno y Juan José Ignacio Santander de Vargas, hijos del primer matrimonio de su progenitor con Paula Petronila de Vargas y Ramírez de Arellano, además de 3 tíos egresados del claustro. Santander lidera formación de primeras instituciones republicanas durante la década de los años 20 del siglo XIX, basado en principios lancasterianos que vienen de Europa, complemento de su provechoso aprendizaje en los claustros del Colegio Mayor de San Bartolomé en la capital virreinal. Una serie de catedráticos progresistas forman al inquieto e inteligente jovencito que más tarde saldría fortalecido con un pensamiento libertario, democrático y civilista. El padre Omaña era hombre culto y fino, bachiller en Derecho Civil y doctor en cánones por la Tomística de Santa Fe, nombrado cura de la catedral. Lo llevan a tener amistad con los más ilustrados y cultos personajes de la época, como lo reconociera años después el general Santander, abro comillas: mi tío Omaña fue quien me enseñó a conocer la justicia, conveniencia y necesidad de que estos países sacudiesen la dominación española. Hasta aquí la cita. Para vestir beca seminaria en el Colegio de San Bartolomé, Francisco de Paula presenta completa información y documentos en agosto 9 de 1805 que acreditan legitimidad y limpieza de sangre, adjunta partidas de bautizo de sus padres, abuelos, paterno-maternos y de la suya propia. Cuando el futuro hombre de las leyes viste beca Bartolina, el rector es José Domingo Duquesne de la Madrid, uno de los hombres más ilustrados de la época, vivamente interesado en las culturas indígenas, escribe la gramática del idioma muisca, desaparecido en los sucesos del Bogotazo 130 años después. Cuando el futuro hombre de las leyes viste beca Bartolina y el vicerrector del colegio era su tío Mauricio de Omaña y Rodríguez, el ingeniero español Bernardo del Anillo dicta clase de matemáticas y ha llegado a Santa Fe por orden de Carlos III como primer director de obras públicas. El doctor Custodio García Rovira ocupa la cátedra de filosofía, es el mismo que servirá de padrino a Francisco de Paula Santander cuando vista la beca seminaria. Catedrático de latinidad y retórica es Manuel Camacho y Quesada. En otra cátedra, elementos de latinidad, el maestro Juan Elías López de Tagle, quien sirve también como fiscal. Con ambos maestros, el alumno más adelantado es Francisco de Paula Santander, ventaja adquirida de su patria chica por tener dominio del latín. Francisco Margallo y Duquesne es maestro de teología escolástica. José Luis de Azuola y Lozano es titular en teología moral. Funda con su primo, el marqués de San Jorge, en 1801 la Sociedad Patriótica, amén de ser redactor del Correo Curioso, donde Santander alcanza a publicar varios artículos relacionados con la materia. El doctor Francisco Plata Martínez es profesor de Institutura de Derecho Civil, materia que se estudia en los 2 primeros años de la carrera de jurisprudencia. El presbítero Plata
doctor en sagrados cánones, es dignatario del acta de emancipación absoluta de Cundinamarca y de la del 20 de julio de 1810 que proclama la independencia. Uno de los grandes maestros que ayuda a formar la personalidad de Santander es también su pariente, Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, sangre que le viene en común del tronco de Felipa de Colmenares, hija del capitán Jerónimo de Colmenares y de doña Elena Navarro de la Rosa, terceros abuelos de Gutiérrez y cuartos abuelos paternos de Santander. Hacia 1820, el vicepresidente concede a Josefa Allende Guzmán, viuda de Frutos Joaquín, una pensión de 12 pesos mensuales mientras él permanezca en la vicepresidencia. Así cumple hasta 1823, año de su fallecimiento. A los 14 años es conciliario del Colegio Mayor de San Bartolomé. En tal virtud firma un documento el 6 de diciembre de 1806. Los conciliarios son el consejo asesor del rector. Este altísimo honor está reservado para algunos profesores y los más destacados estudiantes. En septiembre de 1808 obtiene grado de bachiller otorgado por la Universidad de Santo Tomás. El título sirve para ser capista, es decir, deja de ser alumno interno del seminario y pasa a ser externo. Allí conoce su primer amor de adolescente, Chepita de Silvestre y Amistoy, hija de una pareja de españoles que le abren las puertas de su casa por sus buenas maneras, altas dotes en el manejo del tiple y la guitarra. Una noche canta el cucuteño una cancioncita muy de boga en aquella época, la Cholita. Ay, 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 mi Cholita, ay, 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 que me muero de amor, de esa suerte en contrarios efectos, nos pasamos la vida los dos. La huella que deja el Colegio de San Bartolomé en Francisco de Paula es profunda hasta la muerte. Doctrinas jurídicas extraídas de leyes romanas, españolas e indias modelan su pensamiento, base imborrable para ser el arquitecto de la construcción de la civilidad en Colombia y para organizar con método y orden ejemplar la nueva república. Arriesga su tranquilidad y su propia vida para mantener su firme creencia en las leyes y el derecho. Soy amigo de las leyes por convencimiento y las sostendré como ciudadano. Soy militar y debo sostenerla en calidad de tal. Soy el primer magistrado de la República y mi deber es morir en la demanda sosteniendo el régimen constitucional, concluye. En la mañana del 21 de julio de 1810, el doctor Vicente de Medina, cura de Villa del Rosario, ignorante de los acontecimientos del día 20 de julio de 1810 en la capital del virreinato, se presenta ante el notario de la villa para otorgar poder y vender una casa en el barrio de Las Nieves al noble abogado doctor Francisco de Paula Santander. Es primer y único contrato que recibe en su carrera como jurista y jamás volverá a ejercer debido a que ese mismo día el futuro hombre de las leyes presentará examen final de la materia a las 10 de la mañana ante el doctor y pariente Emigdio Benítez, catedrático de Derecho Real en el Colegio Mayor, sesión que suspende por hechos acaecidos el día anterior. La correspondencia entre Bolívar y Santander inicia en abril de 1813 y culmina en 1827. Santander y Bolívar son hombres muy jóvenes. Santander a la sazón contaba con 21 años, era sargento mayor y Bolívar ya es un oficial destacado. Aún no es el gran líder de la causa libertadora, situación tanto en Venezuela como en Colombia, que es de inestabilidad política. El caraqueño empieza a darle relieve a la figura de Santander.
6 meses antes, en un suceso de guerra, octubre de 1812, cuando contaba con escasos 20 años, se le encarga defender a Cúcuta. Obtiene una pequeña victoria en Loma Pelada. Al salir en persecución de los realistas, Santander abandona la plaza de Cúcuta, por lo cual se efectúa un proceso disciplinario en su contra. Bolívar debe juzgar conducta de Santander y allí se conocen. Aunque para Bolívar el proceder del granadino no es correcto, le llama la atención la serenidad y convicción que muestra Santander para defender sus actos. Desde ese acontecimiento se instala en la memoria de Bolívar. Una primera parte de la correspondencia entre 1816 y 1820 se ocupa principalmente de escribir los planes, estrategias, vicisitudes de la campaña libertadora. Ambos aparecen como militares inteligentes, son conscientes de la superioridad en preparación, armas y hombres del ejército español. Resguardarse en el Casanare les viene bien, a pesar de las dificultades por el terreno, el clima, la falta de dinero y pertrechos. La región brinda posibilidades de abastecerse de ganado y agua y les da factor sorpresa para atravesar el páramo de Pisba y buscar enfrentar al ejército realista en Boyacá, que abre camino hasta Bogotá con la victoria del 7 de agosto de 1819. Emprender una investigación sobre Santander se hace difícil. Acercarse a su vida privada, su correspondencia, aún frente a sus amigos, con Bolívar, por ejemplo, en sus mejores momentos, muestra cierta distancia de la que habla Bushnell. Es como si en este punto Santander, por su llegada a temprana edad a la capital del entonces virreinato, hubiera incorporado el carácter de los habitantes de Santa Fe, pues él es del oriente colombiano, nació muy cerca de Venezuela, la patria de Bolívar, con quien justamente se le compara constantemente, tanto en lo político como en lo personal. Contrastar los dos periodos del gobierno de Santander es interesante muestra de una evolución de carácter en su pensamiento político. Sin duda, es el hombre más maduro, conoce más sobre los gajes políticos, aprovecha al máximo su primera y convulsa experiencia como vicepresidente, presidente, y su viaje por Europa en auxilio le sirve para confrontar otras realidades que lo ponen al día en nuevas corrientes ideológicas. Entrevista con su guía filosófico, Jeremías Bentham, abre su mente a nuevas ideas y hace más profunda sus ejecutorias y reformas educativas. En el campo legislativo se mantiene el grueso de las normas que ya existen en la colonia. La organización territorial se puede decir que aplica un modelo novohispano, es decir, mantiene la mayoría de gobernaciones debido al estado de guerra frente al Imperio Español, designa especialmente a militares en estos cargos. Sin duda, un problema en el centralismo que nos afecta desde el nacimiento de la República, tanto en el análisis de Bushnell como en la correspondencia entre Santander y Bolívar, se puede ver que es un asunto en que ambos están de acuerdo en aquel momento de la historia. Colombia, dividida en 3 grandes regiones, debe ser centralista. Desde un inicio, las tensiones entre Caracas y Bogotá son latentes, pero presidente y vicepresidente creen que la unidad es vital, sobre todo desde el punto de vista militar, pues temen una invasión española y sostienen que un mando unificado es la mejor manera de coordinar acciones ante una eventualidad, incluyendo la movilización de tropas. Organizar recolección de impuestos y prestar apoyo a la campaña militar que Bolívar lleva primero en Venezuela y luego al sur, Ecuador y Perú. Sin embargo,
Santander puede imprimir su estilo en la nueva administración, especialmente ser eficaz en el tema fiscal, pues los gastos de guerra hicieron de este un tema impopular entre los contribuyentes, poco realmente por el tamaño de la población y por la pobreza del país. Al final de la guerra de independencia, Colombia es un país en bancarrota. Santander intenta mitigar este problema manteniendo impuestos que venían de la colonia, como la alcabala y el monopolio del estanco, entre otros. Santander, en principio, comparte proyecto de tipo inglés en la educación lancasteriana, que debe ser revisada. Sostiene que la reforma debe ser liderada por el Estado, proyecto que lo hace verdaderamente suyo. Sugiere obras para nuevos pensum, horarios y lugares en apertura de colegios. Se propone enseñar y estudiar tesis de su guía intelectual Bentham, a quien no conoce aún personalmente. Mas todo este movimiento de vanguardia no puede darse sin una fuerte oposición, pues cambia radicalmente el modelo educativo, ya que pasa del modelo religioso al laico, entendiendo aquí por laico que el patronato de la educación lo ejerza el gobierno republicano. No se reniega de la religión en los claustros, tampoco se excluye del currículo, inteligentemente cambia de mano y la hace más liberal en sentido estricto de la palabra. Segundo momento de las cartas, entonces entre 1820 y 1821, entre Bolívar y Santander, es su elección como vicepresidente y encarga el gobierno central, clave de todo sentido, para desarrollar el plan total de la independencia. Santa Fe será punto neurálgico de la nueva república, por un lado, que se ha liberado ya en el centro de la Nueva Granada, varias provincias siguen bajo el mando español. Por otro lado, hay que enfocar esfuerzos en Venezuela. Bogotá debe coordinar todo bajo mando de Santander. Bolívar llama a Santander el organizador de la victoria, afirmación que puede leerse en dos sentidos. El primero es reconocimiento a Santander por su papel clave en la victoria de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El segundo es puesta en relieve su trabajo como administrador, su rol de vicepresidente en el que se ocupa de todo el funcionamiento del Estado con destreza y dedicación milimétrica. Congreso de Angostura y Constitución de Cúcuta en 1821 dotó a Colombia de una hoja de ruta en lo político y legislativo. Instauración de misiones diplomáticas en estados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y el Vaticano, juzgan ambos que debe apuntalarse lo más pronto posible y cuyo reconocimiento de pares del Imperio Español es de suma importancia, buscando solución en temas de la independencia, no por armas, sino por vías diplomáticas. La correspondencia entre el hombre de las leyes y el libertador es vital en todos los aspectos. Nos entrega rasgos de personalidad de cada cual, refleja pensamiento e ideología política y descripción de hechos históricos que nos acercan a la construcción de los nuevos estados nacionales derivados de la lucha de la independencia. Bolívar, hacia 1829, expide decretos que a su juicio garantizan la resolución de los más urgentes problemas nacionales. Se permite reapertura de monasterios suprimidos, medida que va directamente contra la política de Santander. Se elevan aranceles de importaciones, se otorgan más privilegios especiales al ejército y se reimplanta tributo indígena.
Santander había reconocido a Bolívar como un liberal, y tal parece que todas esas reformas no apuntan otra cosa sino que buscar aliados en iglesias y terratenientes a fin de evitar más descontento e inestabilidad social. Sin embargo, en cuanto a la ley de manumisión para los esclavos, establecida desde 1821, aún bajo la presión de numerosos propietarios de minas y plantaciones, Bolívar se mantiene firme. Todo lo anterior lleva a Santander en su escrito sobre la dictadura de Bolívar a calificar al libertador de la siguiente manera: Bolívar, como hombre de Estado, carece de conocimientos del derecho público, de economía política y de legislación universal. La justicia, la moral y la buena fe, que son las primeras cualidades de un buen magistrado, no le son muy familiares. Durante el exilio, la comunicación es constante, en particular con su hermana Josefita y varias personas de confianza, entre ellas su amada Nicolasa Ibáñez. Santander era meticuloso en anotar sus gastos, conscientes, sin duda, de que el dinero no era infinito. El diario de su periplo en Europa permite conocer más a fondo su personalidad. Ávido de conocimiento refinado y culto, sabe moverse gracias a cartas de presentación por diversos círculos europeos en la política y la cultura. Siempre mantuvo contacto a través de la correspondencia en gacetas con la patria. Era hombre de mucha información y olfato político. Importantes fueron sus encuentros y entrevistas con personajes de la talla de San Martín en Bruselas, enero 18 de 1830, con este y el general español Campomanes, al final del mismo mes, Lafayette en París, en febrero 23 de 1830, y jueves 6 de mayo del mismo año, donde Lafayette le propone ser mediador de una reconciliación entre él y Bolívar. Santander accede, pero pide que Bolívar acepte volver al régimen republicano y que su nombre se rehabilite por supuesta participación en la conspiración septembrina. Encuentro con varios bonaerenses, entre ellos Bernardino Rivadavia, personajes ilustres con los que estuvo en contacto. Podemos nombrar a la viuda de Francisco Miranda en Londres, Sarah Andrews, Jeremías Bentham, que en una primera entrevista el 5 de julio del año 30, y Alexander von Humboldt en Berlín en agosto de 1830. Afirma Santander conocer la muerte de Bolívar el 1 de marzo de 1831. Escribe obituario para un diario en Londres a propósito de su fallecimiento y aporte a la libertad de América. Esta circunstancia demuestra que Santander no era un hombre de rencores. Regresa a la Nueva Granada el 17 de julio de 1832. Francisco de Paula Santander siempre tuvo una visión particular de la educación y la cultura. Yo seguía la carrera de estudios en uno de los colegios de Santa Fe de Bogotá cuando llegó el memorable 20 de julio de 1810. Felizmente estaba bajo la protección del doctor Nicolás de Omaña, hermano de mi madre, y oía lecciones de Derecho Real del catedrático doctor Emigdio Benítez y de Práctica Forense del doctor Frutos Joaquín Gutiérrez, tres patriarcas de la independencia, de quienes aprendí a conocer la justicia, conveniencia y necesidad de que estos países sacudiesen la dominación española. La influencia de Margallo en Santander es profunda, pues el prócer vio siempre en el eclesiástico a una persona pegada a sus convicciones, respetuoso de la palabra empeñada y las leyes convenidas. Sin embargo, Margallo fue uno de los duros críticos de la inclusión del ventanismo en el pensum de colegios, universidades colombianas. Santander no fue su contradictor directo, lo fue Vicente Azuero, quien se hizo cargo
de debatir la conveniencia de estudiar las tesis de Bentham en el país y de justificar la inclusión de este pensador en la cátedra. A pesar de las buenas críticas que recibió la inclusión de Bentham en el currículo nacional por parte de Margallo, Santander decidió patrocinar posteriormente la Capilla del Sagrario que el padre Margallo regentaba, lo que prueba una admiración de Santander hacia el padre Margallo, más allá de las desavenencias políticas. Ambas vertientes se conjugarían en Santander en su pensamiento liberal, del cual la educación y el disfrute de esta es una muestra. De otro lado, la disciplina, rasgo muy visible en la manera metódica en la cual lleva sus administraciones y en sus actuaciones como militar. Cito: como se ve en las reglas a que estaban sometidas los estudiantes del Colegio de San Bartolomé, eran de una severidad espartana a quien podía resistirla. No era raro que se acomodaran luego, como en el caso de Francisco de Paula Santander, a las condiciones inhóspitas, las terribles fatigas que implicaba la campaña libertadora, que exigiría condiciones humanas excepcionales. Ante todo, era un jurista y un abogado. Es aquel que conoce la cabalidad del valor y el alcance del derecho fundamental y humano sobre la educación. El hombre de las leyes fue genio organizador de Colombia durante el último periodo de la Guerra de Independencia y el gran administrador del primer periodo de paz en la Nueva Granada. Con primera preocupación de Santander como vicepresidente de la República fue fomentar la instrucción pública, logro definitivo que poco se reconoce como proyecto de país, pueblo y sociedad. 30 años antes lo había entendido Catalina la Grande, cuando convirtió gran parte de los recursos del Estado en la Ilustración, que más tarde se reflejó en la literatura, la música y las artes, con personajes universales como Tolstoy, Kandinsky, Dostoyevsky, Tchaikovsky, Chekhov y otros. El Libertador, por decreto dictado el 20 de junio de 1820 en el cuartel general de la Villa del Rosario de Cúcuta, ordena abrir escuelas de primeras letras sin distinción de clases sociales en todo el territorio nacional. Santander, como vicepresidente, expide el 5 de julio siguiente una providencia para desarrollar la iniciativa. Meses después, el 6 de octubre del año citado, promulga la célebre disposición que se constituyó en el primer programa de instrucción pública establecido en la Nueva Granada. En la sesión del 23 de julio empiezan a discutir sobre el establecimiento de escuelas de niñas en los conventos de religiosas. Mucha oposición tuvo esta idea. El diputado Briceño dijo: ¿cómo no se espera otra cosa que sacar buenas esposas y madres de familia? ¿No son las monjas más a propósito para llenar estos deseos por ningún conocimiento que tienen en estos estados? Las más tenaces opositores fueron el doctor José Manuel Restrepo, don Francisco Soto y don Miguel Santamaría. Lo defendieron el doctor Miguel Tovar, don Manuel Baños y don Vicente Borrero. El doctor Félix de Restrepo declaró, abro comillas: nos conviene desear por ahora que las jóvenes aprendan a leer, escribir, coser y bordar. Para todo esto son muy buenas maestras las monjas. A lo cual arguyó el diputado Miguel Santamaría: el único fin del proyecto es sacar buenas madres y esposas para estas niñas que se le han entregado a las monjas. Pero qué mal pueden estas corresponder a aquella esperanza cuando la idea de estos hombres la llenan de horror. Hágame el favor.
La Universidad Central de la República igualmente fue fundada por el general Francisco de Paula Santander, con sedes en Santa Fe de Bogotá, Caracas y Quito. En 1867, José María Samper revivió la universidad con el nombre de Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Santander entendió que sin educación pública, la magna obra emancipadora carecía de significación. Así, la educación fue su principal preocupación hasta el punto que resolvió que el Estado asumiera directamente la responsabilidad de la instrucción primaria y que fuese gratuita. Siendo vicepresidente de Cundinamarca, ordenó que en todas las aldeas y en todos los conventos se debería construir una escuela. Por decreto del 17 de mayo de 1822, fundó el Colegio de Boyacá en Tunja. Al mes siguiente, la Escuela Náutica de Cartagena. El 9 de octubre del 22 creó en Medellín el Colegio de Antioquia, el cual hacia 1871 se transformaría en la Universidad de Antioquia. El 21 de diciembre de ese mismo año, en honor a Bolívar, fundó en Ibagué el Colegio de San Simón. El 29 de enero de 1822 inaugura en Cali el Colegio de Santa Librada en honor del primer grito de independencia que se lanzó en la antigua Nueva Granada. El 6 de marzo estableció un seminario en Pamplona. El 6 de octubre fundó el Colegio del Istmo de Panamá y el 22 de mayo de 1824 el Colegio de San José de Guanentá en San Gil. El 27 de octubre del 24 el Colegio de Cumaná en Venezuela. El 8 de diciembre funda el Colegio de Cartagena y el 15 de enero de 1826 el del Socorro. El Colegio de Pasto es erigido el 2 de junio del 27 y el Colegio de Santa Marta el 24 de mayo de 1824. El impulso educador que siempre tuvo Santander hizo extender su acción en fundación de algunas casas de primeras letras y cátedras de latinidad, filosofía, retórica y otras. La Casa de Educación en Valencia, Venezuela, el 15 de abril de 1823, la Casa de Educación de Trujillo, 3 de junio de 1823, Casa de Educación en Tacuyó, Venezuela, Casa de Educación en Guanare, Venezuela, Casa de Estudios en Ocaña en 1824 y de Educación de Vélez el 7 de julio de 1824. Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Arquitecto y ejecutor de la vida representativa, como fundador de la República y primer gobernante constitucional de la nueva República, para romper esas estructuras caducas, coloniales, hizo de enfrentarse con fanáticos que añoraban antiguas costumbres alcabaleras y feudales. Dejó una frase que marca su grandeza como repúblico: las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Demócrata integral, fue enemigo de preeminencias y linajes sociales de riqueza, querido y respetado por la gran mayoría de la gente del común. Gustaba mezclarse con ellos, tomar parte activa en las festividades sin dejar que le faltasen al respeto, manteniendo en todo momento su dignidad y decoro. Hombre de pensamiento culto, padre fundador de colegios y universidades, establecimientos de alta cultura nacional, escuelas y cátedras, rompió sistemas y ataduras con la colonia, amante de la música, las artes y las letras. Realizaciones suyas en el campo cultural dejaron honda huella a lo largo y ancho del país. Creación de museos y academias así lo testifica. Despreciaba la lisonja y odiaba el servilismo. Amigo fiel, tuvo un nobilísimo sentido de la amistad. Sus enemigos lo acusaron de mezquino y sin embargo dejó muestras claras de generosidad y entrega con los suyos. Al igual que todos los seres humanos,
tuvo fallas y defectos, pero sus inmensas cualidades dan la medida de su grandeza. Santander fue un demócrata en todas las acciones de su vida. Cuando muchos de sus contemporáneos dudaron de la validez de la democracia, se aferró siempre a los principios libertarios sin transigir. Lo demostró ante Bolívar en el año 27 con dignidad y decoro y entereza. Este centro de pensamiento, dedicado a la memoria del más grande de los granadinos, nativo en este terruño amable y altivo, tierra de mis ancestros, que entregaron vida y sangre por la libertad, hermosa y próspera Villa del Rosario y Cúcuta, se torna elemental como las grandes cosas de la vida. Eterna como el pensamiento que en ella reside, es su destino desde el punto de vista histórico y elemental para la enseñanza y práctica de una memoria permanente. Pertenece a un pueblo y a una raza. Moralmente es patrimonio de la humanidad. Universidad como esta, que lleva el nombre de Francisco de Paula Santander, con orgullo, el hombre más grande de los granadinos, magna y formadora de estirpes para bien de Colombia. Allí residirá el secreto de su inmortal supervivencia. Santander es el impulso primario, estímulo intelectual que lidera un centro de pensamiento puro e idóneo como lo es la Universidad Francisco de Paula Santander. Creación para todos los tiempos y para todos los espíritus, porque la savia de lo eterno busca precisamente las raíces más universales del hombre para subir a convertirse en flores de belleza y agradecimiento para con el hombre que fundó la República. Bienvenida la Cátedra Santanderista a este centro de pensamiento. La Academia Santanderista de Colombia está lista para apoyar integralmente esta empresa como justo homenaje a su memoria y a su grandeza universal. Progresista liberal, pluma poderosa y certera, bastón de mando que supo empuñar con responsabilidad y decoro, remo fuerte hendido en las aguas del tiempo, nos saluda ahora por encima de la tempestad y la espuma de las turbulencias políticas. Señala roca donde las propias olas han labrado un asiento para que descanse eternamente en la memoria de Colombia. Santander vive y vivirá para siempre. Muchas gracias.